Bueno, este es el video número 2 de la actividad número 1 de la unidad 1 de estadística inferencial 1, que como lo mencionamos al principio, soy alumno del Instituto Tecnológico Nacional, parte del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial semipresencial y en la materia de estadística inferencial 1, impartida por el ingeniero Juan José Rosario Morales Ibarra. Entonces, en el primer video abarcamos todos estos pasos y terminamos lo que fue el tema de histogramas con índice de masa corporal. Fue el último ejercicio que hicimos. Ahorita el punto 2.4.1, gráfica de polígonos de frecuencia y frecuencias relativas. Eso es lo que continúa. Y podemos decir que el objetivo de gráficas estadísticas, el principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Definición: polígono de frecuencias es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de la marca de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencia. Aquí voy a hacer una observación con respecto al Minitab que yo estoy usando. Posiblemente sea un problema de licencia en mi computadora. Yo no tengo Windows original, no tengo la licencia. Entonces, a la hora de hacer polígono de frecuencias, tengo que hacer otras modificaciones para poder lograr la gráfica. El ejercicio mostraba directamente obtener la gráfica sin hacer las modificaciones que yo tengo que hacer, pero al final el trabajo lo vamos a hacer. Entonces, para eso nos está pidiendo un polígono de frecuencia con pulso de mujeres. Estos son los datos del pulso de mujeres. Esta es una tabla donde aparecen las frecuencias. Eso ya lo tengo aquí en Minitab, como lo podemos ver. Entonces vamos a desarrollarlo. El ejercicio originalmente decía que usáramos bar chart y que aquí utilizáramos los valores pero a mí esto no me está funcionando. Entonces yo tengo que ir directamente a esta gráfica, agarrarla simple, y aquí en lo que sería serie tengo que seleccionar frecuencia y gráfica polígono de frecuencia relativa. No, este es vamos a hacer primero la frecuencia relativa, la frecuencia de pulso de mujeres. Entonces modifico esta leyenda, pulso de mujeres. Si se escuchan música, discúlpeme, pero pues, suelo escribir en lugares donde la gente es muy generosa y comparten su música a todo volumen. Entonces ya tenemos la etiqueta y vamos a proceder a hacer la gráfica. Aquí nos aparece la gráfica y nos dice que en las frecuencias tenemos nosotros 12, 14, 11, 1 y 1. Entonces aquí tengo 12, 14, 11 y aquí 1 y 1 y así básicamente. Entonces, pero yo tengo que modificar esta gráfica. Entonces, para empezar, aquí en la parte inferior, esto para mí es marca de clase. Además, aquí tengo que agregar los datos en cada uno de los puntos. Aquí están los datos. Y perfecto. Acá es cada una de las frecuencias que se han presentado. 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. El total son 40 datos. Aquí yo debo de modificar esto. Entonces,
por el método de así, y aquí tendría que poner 64.5 y básicamente es 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Entonces ya ahí tengo mi marca de clase y ahí tengo mi gráfica. Entonces esa es la forma como yo lo tengo que hacer. Como le comento, no sé si hay problema de licencia, pero sí fue la única manera como pude yo hacer las gráficas de polígono de frecuencia modificando directamente. La instrucción en el video nos decía que usáramos graph, nos fuéramos a bar chart y que aquí seleccionáramos los datos ya sea para valores de una tabla, pero si lo hago así, a mí me aparece aquí, digamos, frecuencia, marca de clase, en escala, estamos bien, labels, uso de mujeres, estamos bien, ahí me aparece esta gráfica, que es totalmente, digamos, no lo que nos están pidiendo. Entonces tengo que hacer yo el procedimiento como lo hice anteriormente para obtener esto. Entonces ahora vamos a hacer para obtener la otra actividad, que es la que nos indican aquí. Aquí hicimos la de frecuencia de pulso de mujeres, es la que acabamos de hacer, que es esta. Entonces el ejercicio nos pide que hagamos gráfica de polígono de frecuencia de pulso de mujeres. Esta es la que acabamos de hacer. Entonces aquí yo presenté las dos en el trabajo, presenté las dos, la primera que me daba y la otra que tuve que modificar. Aquí lo mismo, la gráfica de polígono de pulso de hombres. Entonces esta es la gráfica que directamente Minitab me da si hago el procedimiento como se indicó, pero para poder obtener yo la gráfica de polígono de frecuencias con pulso de hombres con puntos, pues lo tengo que modificar. Entonces vamos a proceder a hacerlo y obtener esta. Entonces aquí ya tengo los datos. Me voy otra vez a simple, pero ahora en lugar de frecuencia para el pulso de mujeres voy a tomar la frecuencia de los pulsos de hombre. Okay. Y le vamos a poner gráfica por una frecuencia pulso de hombres. Entonces y nos da esta. Entonces aquí como vemos, pues en esta parte de aquí nos aparece 1, 2, 3, eso lo tenemos que modificar. Aquí sí tenemos frecuencia de pulso de hombres, esta es la frecuencia y vamos a modificarlo para lograr el cometido. Entonces aquí vamos a poner marca de clase de pulso de hombres. Entonces aquí voy a cambiar y voy a usar la marca de clase de pulso de hombres que empieza en 52, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92 y 97. Entonces, ok. Y aquí ya tenemos, además le tenemos que agregar los datos.
le damos clic derecho y agregar datos a cada uno de los puntos, datos en los valores de y ahí tenemos. Entonces esta es la gráfica de polígono de frecuencia pulso de hombres. Aquí tenemos, digamos, en las frecuencias de pulsos de hombres, en el primero tenemos 0, después tenemos 6, 14, 3 y 9. Entonces aquí tenemos 0, 6, 14, 3, 6 y después tenemos un 2 y luego 4 y 4, 0 y 1. En total debe de ser 40. 6 y 14, 20 y 3, 23 y 6, 29 y 2, 31 y 8, 39 y 1, 40. Entonces esta es la gráfica de polígono de frecuencia pulso de hombres. Ahora el polígono de frecuencia relativa, y aquí vamos a usar los mismos datos de pulso de mujeres, pero vamos a utilizar la distribución de frecuencia con los pulsos en porcentajes, no las frecuencias. Ahora, para sacar el porcentaje, el número que nos indica la frecuencia lo vamos a dividir entre 40, que es el número de datos, y después multiplicarlo por 100. Eso es como obtenemos el porcentaje. En este caso, digamos, la primera frecuencia que nos dio es 12 entre 40 por 100 nos da el 30%, y así sucesivamente hasta obtener un total de 100%. Todos estos porcentajes nos debe dar un total de 100%. Entonces aquí procedemos a pasar al ejercicio. Este va a ser la gráfica que vamos a obtener, la gráfica de frecuencias con frecuencia relativa de pulso de mujeres. Y posteriormente vamos a pasar a hacer lo mismo con el ejercicio con la gráfica de frecuencia relativa de pulsos de hombres, y lo que vamos a obtener va a ser esto. Entonces vamos a la obra. Vamos a Minitab y entramos en gráfico, nos vamos a pulsos simple y aquí vamos a empezar con la frecuencia relativa de pulso de mujeres, que como pueden ver acá abajo ya están, nada más que aquí necesito encontrar la frecuencia relativa de pulso de mujeres. Aquí está. Entonces la etiqueta que le vamos a poner es gráfica de polígono frecuencia relativa de pulso de mujeres. Y le damos OK. Y esta es la gráfica que tuvimos. Aquí vamos a hacer el mismo procedimiento anterior, que es modificar nuestra gráfica. Este index le vamos a poner marca de clase. De pulso de mujeres. Al igual aquí vamos a modificar esto. Tenemos que poner la marca de clase, quitar esto de aquí. Esta marca de clase inicia en 64.5 y luego 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Así como está ahorita. Le vamos a agregar los datos, clic derecho a etiqueta de datos, y los datos de Y se van a poner en las barras. Y esta es la gráfica polígono de frecuencia relativa de pulso de mujeres. En el ejercicio lo vamos a comparar. En este caso aquí tenemos el porcentaje y este es la marca de clase de pulso de mujeres. Vamos a ir al ejercicio y el anterior, como podemos ver, así nos quedó ahorita en Minitab.
Aquí está. Entonces ahora vamos a proceder a hacer la gráfica pero relativa, pero para pulso de hombres. Entonces entramos aquí, simple, y seleccionamos frecuencia relativa de pulso de hombres. Frecuencia relativa de pulso de hombres. Aquí está, etiqueta, gráfica poniendo frecuencia relativa de pulso de hombres. Entonces generamos esto y aquí lo tenemos. Entonces tenemos que hacer la misma modificación que anteriormente. Aquí le vamos a poner marca de clase, de pulso de hombres. Y aquí tenemos que poner la marca de clase que empieza en 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 13, 10. Listo. Vamos a agregar los datos, clic derecho, add, y en este caso nos va a aparecer el porcentaje de los datos. Aquí en esta parte de la frecuencia relativa de mujeres, frecuencia relativa de hombres. Entonces aquí tenemos los porcentajes, 15%, 35%, 7.5%, y eso es lo que vamos a ver aquí. Y entonces esto lo podemos comparar con lo que ya habíamos puesto en el trabajo de la presentación. Es esta contra esto. Aquí está. Entonces eso es lo que nos pidió: frecuencia relativa, gráfica de frecuencia relativa y frecuencia para pulso de hombres y pulso de, usando la gráfica de polígonos de frecuencia relativa y gráfica de frecuencia relativa, polígonos de frecuencia. Entonces aquí vamos a pasar al tema de gráfica de ojivas, para el cual pues también vamos a utilizar el tab. En este caso dice la gráfica de ojiva. Definición: gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas. Sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Las frecuencias acumuladas es, digamos, la primera frecuencia inicia en la primera frecuencia. La segunda frecuencia acumulada sería la segunda frecuencia más la primera, se suman y esa es la frecuencia acumulada. La tercera frecuencia es el resultado de la suma de las dos primeras más la tercera, y esa sería la tercera frecuencia acumulada. Entonces la siguiente tabla presenta los pulsos de mujeres, construir una gráfica de ojiva con estos datos. Y la gráfica de ojiva que se construyó con los datos acumulados de pulso de mujeres, pues aquí está. Entonces ahora vamos a proceder a ir a Minitab para volver a hacer el ejercicio y corroborar que efectivamente así se realizó. Bueno, vamos a proceder a hacer la gráfica de ojiva con datos acumulados de pulso de mujeres. Y nos vamos a Minitab. Entonces aquí nos vamos a Graph, Bar Chart. Aquí vamos a seleccionar que vamos a hacer uso de datos en tabla, datos de una tabla, y le damos OK. Aquí ya previamente tengo seleccionada frecuencia, se seleccionada frecuencia, y acá tendría que seleccionar la frontera de clase.
Pantalla de clase aquí está. Aquí en opciones tenemos que seleccionar default y que se acumule lo que se acumule en Y a través de X. Entonces escala, aquí no movemos nada. En etiqueta, gráfica ojiva, datos acumulados de pulso de mujeres, así es correcto, y le damos OK. Entonces esta es la frontera de clase. Aquí hay que agregar los datos. Perdón. En cada uno de los puntos nos va a poner los datos, entonces damos clic derecho, agregar datos, y ya con eso nos aparecen toda esta serie de datos, ¿no?, que nos marca las frecuencias. Aquí la gráfica de ojiva lo que nos está diciendo es de que a partir del punto 69.5 hacia atrás, hacia la izquierda hay 12 datos. Entonces aquí nos diga que del 79.5 hacia la izquierda hay 26 datos. Del 89.5 a la izquierda hay 37 datos. O sea, 37 es el resultado de sumar estos. Entonces, de aquí del 99.5 hacia la izquierda nos dice que hay 38 datos. En el 119.5 y 109.5 nos dice que hay 39 y 39, y no es que se vayan a sumar, sino que aquí no hay más que un solo dato en este rango. En 129.5 dice que hay 40 datos en total. Entonces la gráfica de ojiva es lo que nos está indicando, utilizando la pantalla de clase. Este es el ejercicio con los datos de pulso de mujeres. Entonces el resultado que obtuvimos fue este. Ahora vamos a realizar una gráfica de ojiva con frecuencias acumuladas para pulsos de hombres, utilizando los datos de pulsos de hombres. Vamos a Minitab. Bueno, ya capturamos los datos en Minitab para hacer la gráfica de ojiva con datos acumulados de pulso de hombres. Aquí tenemos la frontera y aquí tenemos la frecuencia. Entonces vamos a ir directamente a Graph. Entramos en Bar Chart, seleccionamos que vamos a utilizar una tabla de datos simple y le damos OK. Aquí vamos a cambiar la frecuencia a la frecuencia de hombres, y la frontera de clase va a ser la frontera de clase de los datos de hombres. Frontera de clase de hombres. En escala queda igual. En label, en la etiqueta gráfica de ojiva con datos acumulados de pulso de mujeres, le vamos a cambiar a pulso de hombres. Ok, en opciones aquí, bueno, tenemos que seleccionar default y acumulados en Y a través de X, así queda. Entonces vamos adelante y aquí nos aparece nuestra gráfica de ojiva con los datos acumulados de pulso de hombres. Entonces vamos a agregar los datos, frontera de clase H. Vamos a agregar los datos para que aparezcan en cada uno de los puntos. Y aquí tenemos que al igual como el ejercicio con las frecuencias de mujeres, este nos está indicando que en el 54.5 no hay datos, que en el 59.5 hacia la izquierda hay 6 datos, como lo podemos ver aquí. Dice que del 59.5 hay 6 datos a la izquierda. En el espacio este aquí hay 6 datos. En el 64.5 nos dice que hay 20 datos por debajo de este valor.
En el 69.5 nos dice que hay 23 datos por debajo del valor de 69.5. En el 74.5 nos dice que también hay 29 datos. En el 79.5 nos dice que hay 31 y así sucesivamente hasta llegar a 40. El total de datos son 40. Entonces esta es la gráfica de ojiva para datos acumulados. Entonces ya con eso hicimos las dos gráficas que nos piden. Ahora nos están pidiendo que hagamos la gráfica de puntos. Luego mi imagen, creo que aquí puede estorbar menos. Y la gráfica de puntos que vamos a obtener va a ser esta. Con los datos de pulso de mujeres, construir una gráfica de datos. Entonces, gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor en un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Esto quiere decir que todos los datos que se encuentran aquí se van apilando de forma vertical. Esta es la cantidad de veces que se repite un dato en este parámetro. Y vamos a los gráficos de puntos. Son útiles para mostrar datos cuantitativos en una forma organizada. Los gráficos de puntos usan varios puntos del que trazan datos a lo largo de un eje ordinal, y un gráfico de puntos se asimila a un gráfico de líneas. ¿Sí? Las líneas solamente se muestran en los puntos de los datos. Entonces vamos a hacer el gráfico el Minitab. Por lo pronto hay que buscar la base de datos. Entonces ahorita lo vemos. Ya tenemos los datos de Minitab. Este ejercicio fue que habíamos hecho previamente con pulso de hombres y pulso de mujeres. Lo vamos a volver a hacer. Entonces lo borramos, entramos a gráficas, nos vamos a Dupload y aquí agarramos la gráfica simple. Para eso tenemos pulsos de mujeres y pulsos de hombres. Vamos a seleccionar ahorita los pulsos de mujeres. Vamos a borrar doble clic, a la etiqueta le ponemos gráfica de pulso de datos de pulso de mujeres. Ok, la escala está igual, entonces le damos ok. Y aquí nos aparece nuestra gráfica de puntos con datos de pulso de mujeres. Como pueden ver, esta gráfica nos facilita el hecho de poder ver representaciones de datos cuando los datos son menores a 50. Si tuviéramos, en este caso nosotros tenemos un ejemplo que es de 40 datos y los podemos ver aquí representados de manera correcta, visible y apreciable. Si tuviéramos 100, ya el número de puntos sería totalmente, digamos, pues desbordado. Ahora, si fueran 1000, sería catastrófico el estar contando punto por punto. En este caso, aquí este punto nos indica que se encuentra en la línea 29 y que está dentro del rango del 59.5 a 60.5. Entonces, es un dato. Este punto nos dice que está en la línea 4 y que está también dentro del rango de 59.5 a 60.5. Así sucesivamente, cada uno de los puntos te indica la información en donde se ubica. En este caso nos dice que está en la fila 36 y que está dentro del rango de 71.5 a 72.5. Entonces el valor de este es 72. Fila 36 sería este. Así sucesivamente. Entonces esta es la gráfica de puntos con datos de pulsos de mujeres. Ahora vamos a desarrollar con pulso de hombres. Nos vamos otra vez, gráficas, vamos a upload, seleccionamos simple, pero ahora cambiamos a los pulsos de hombres que ya están previamente capturados aquí. Pulsos de hombres. Entonces label, aquí en la etiqueta le vamos a poner pulsos de hombres.
y con esto le damos OK y ya nos aparece una gráfica de puntos con datos de pulsos de hombres, donde podemos ir viendo que, por decir así, en esta parte de aquí tenemos que en la fila 13 se encuentra un dato que está dentro del rango de 55.5 a 56.5. Entonces en la fila 13 de 55.5 a 56.5 tendría que ser un valor menor de la fila 13. Fila 25 y así sucesivamente los puntos, cada uno de los puntos te marcan en qué fila está, y en este caso en el rango en el que se encuentra la frontera, ¿no? Pero si así este está entre 95.5 y 96.5 y es un solo valor de 96 que está aquí en la fila 11. Aquí nos dice fila 11, línea 11. Entonces esta es la gráfica de puntos de datos de pulsos de hombres, y con eso pasamos a los siguientes ejercicios. Aquí ya podemos ver la gráfica en lo que es la presentación, y la siguiente es trabajar con lo que sería gráfica de tallo y hojas. Entonces aquí tenemos una definición. Una gráfica de tallo y hojas representa datos cuantitativos separados, cada valor de dos partes: el tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo, y la hoja, el dígito ubicado en el extremo derecho. Y este es uno de los pulsos de mujeres. Este fue el resultado que obtuvimos con estos datos, y eso es lo que vamos a hacer ahorita en este momento en Minitab. Bueno, entonces vamos a proceder con el Minitab, con los datos de mujeres y hombres, hacer esta primera gráfica. Entonces aquí entramos al graph y agarramos stem and left. Aquí vamos a seleccionar primero los datos de mujeres, pulsos de mujeres. Y aquí dice que el incremento de punto a punto, pues, digamos que de rango es de 10 en 10, pues así lo vamos a dejar. Y aquí está la gráfica de pulso de mujeres. Entonces aquí lo que podemos interpretar es de que, por decir así, en el rango de 60, digamos, hay tres números 60, hay 4 números 64 y hay 5 68. Entonces 5 y 4, 9 y 3 nos dan un total de 12 datos. Aquí en el rango de 124 solamente tenemos un dato. En este rango no hay dato. En el rango de 104 pues hubo un solo dato. Entonces, y en el rango de 96 pues tenemos otro dato. Y en el rango de 80 tenemos 6 datos con 80 y 5 datos con 88. Entonces esto se va sumando y se va acumulando. Nos dice que la mitad de los datos están en 14, y aquí en lo que fue en el dato 72 se repitió 7 veces, y el número 76 se repitió 6 veces. Y aquí, bueno, como comenté, en el 60 hay 3 60 y 4 64 y 5 68. Entonces esta es la gráfica de hoja y tallo para pulso de mujeres. Ahora lo vamos a hacer con la información de pulso de hombres. Nos vamos aquí nuevamente
y modificamos a pulso de hombres. Entonces dejamos aquí un 10 y esto es con pulso de hombres. Y con pulso de hombres, pues la información también es algo similar. Aquí nos dice que en 96 solamente hay un dato. En el 84, en el valor dentro del 84 hay 4 datos con 84 y 4 datos con 88. Eso hace un total de 8 datos. Más el anterior se llevan 9. Entonces aquí ya lo va acumulando. Aquí en el rango de 72, digamos en el rango de 70, a ver, hay 4, 6, 72 y 2, 76. Entonces es un total de 8 datos. 8 más 9 son 17. Y aquí ya lo va acumulando. En el rango de 60 se dice que se repite el 60 7 veces y el 64 se repite 6 veces, 7 veces también, y el 68 3. Entonces eso también se acumula con lo anterior. Y en el rango de 56, bueno, el 50 tenemos 6 veces el 56. Esa es la información que interpreto de esta gráfica de pulso de hoja y tallo. Entonces esos son los resultados que obtuvimos y que los mismos que pusimos en la presentación. Esta fue para mujeres y esto fue para los datos de hombres. Entonces eso fue con respecto a la gráfica de tallo y hoja con datos de pulsos de hombres y pulsos de mujeres. Ahora vamos con la gráfica de barras, y la gráfica de barras tiene como una definición que nos habla de que, déjenme ver un poquito aquí. Una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar la frecuencia de categoría de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. La barra puede separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Ejemplo: la siguiente tabla representa pulso de mujeres. Construir una gráfica de barras con los datos. Entonces aquí vamos a volver a entrar a Minitab para construir esta gráfica de barras con los pulsos de mujeres. Y el otro paso sería construir la gráfica de barras con los pulsos de hombres. Entonces vamos a proceder ahorita a entrar a Minitab para hacer primero esta gráfica de barras de pulso de mujeres. Entonces entramos a Minitab. Aquí ya hicimos el ejercicio previamente nosotros. Vamos a borrar, borramos y lo volvemos a hacer. Entramos a gráfica, nos vamos a barras y aquí podemos hacer datos únicos o utilizar los datos de una tabla. En este caso se va a utilizar datos únicos, simple. Aquí tengo pulso de ya previamente pulso de hombres. Vamos a quitar eso y vamos a seleccionar pulso de mujeres. En el data view debemos de tener seleccionado bar, que es para barras, y en etiqueta gráfica de barras pulso de mujeres le vamos a poner aquí gráfica de barras pulso de, que es la primera que vamos a hacer. Entonces le damos OK y aquí nos aparece la gráfica de barras de pulso de mujeres. Aquí donde dice count es la frecuencia. Esto lo podemos cambiar, ponerle frecuencia, lo contado, y podemos poner frecuencia nosotros directamente. Y también aquí podemos agregar que cada una de las barras tenga el dato en la parte superior de cuántas. Aquí por decir así nos dice que valores. Entonces le damos clic derecho, agregar datos a la tabla y le damos OK. Entonces aquí ya nos aparece más información.
así. Nos dice aquí que dentro de las frecuencias, en esta tenemos, dentro del rango de 60 tenemos 3 valores, 64 3 valores, 68 3 5 valores, 8 valores. El total de valores nos debe dar un total de 40. Entonces tenemos 3 y 3 6 y 5 11 y 8 19 y 1 20 y 6 26 y 6 32 y 5 37, 38, 39, 40, son 40 datos. Esa es la gráfica de barras para pulso de mujeres. Ahora lo vamos a hacer para pulso de hombres. Estamos nuevamente a barras, dejamos como dato único, simple, y seleccionamos pulso de hombres. Quitamos esto, pulso de hombres. Aquí en Data View seleccionamos barras, está bien, y en Label cambiamos a datos de hombres. Y con esto ya tenemos esta gráfica. Entonces aquí nuevamente, para modificar que aquí aparezca frecuencia, que ya aparece contado, entonces frecuencia, entonces, y aquí para que aparezcan los datos en cada una de las barras damos clic derecho, agregar datos y listo. Entonces aquí entre los pulsos de hombres nos dice que aquí tenemos, en este rango tenemos 6 pulsos, 6, aquí tenemos 7 y 7, serían 14 y 6, 20, y 3, 23, y 6, 29, y 2, 31, y 4 y 4, 39, y 1, 40, son 40 datos, y aquí están. Entonces, eso fue la gráfica de barras de pulso de hombres y pulso de mujeres. Y al igual que eso, está también en el documento, en la presentación, así igual con los datos que nos dieron. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el punto 2.4.6, que es gráfica de Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cuantitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Entonces, esto es con el tema de gráfica de Pareto. Y el ejemplo, digamos que es una empresa electrónica, produce tarjetas electrónicas, requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar una gráfica de Pareto con los datos siguientes y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se puede enfocar para mejorar la calidad. Okay. Y este es otro ejemplo de una gráfica de Pareto que también vamos a utilizar aquí con una empresa de inyección de plásticos. Una empresa de inyección de plásticos que requiere analizar su proceso en el último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determina cuáles son los mayores problemas en las clases que deben enfocar para mejorar la calidad. Entonces vamos a empezar por hacer la gráfica de Pareto para la empresa electrónica, y para eso pues vamos a ver Minitab. Entonces vamos a realizar la gráfica de Pareto para este problema de la empresa electrónica, y para ello vamos a entrar en Minitab, pues vamos a ir a Stat y aquí vamos a buscar la de Quality Tools y aquí vamos a seleccionar la gráfica de Pareto. Entonces aquí en la primera sección tenemos que tomar lo que es el defecto, es una cualitativo, y en frecuencia la cantidad, cuantitativo. Aquí en opciones, aquí le podemos poner gráfica de Pareto,
proceso SMT. Y por lo demás aquí podemos poner que nos dé un porcentaje de 99.9, pues, si ponemos 100, el 100% nos marca error. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica de Pareto para el proceso SMT de la empresa esta que tiene problemas, y aquí podemos ver que de todos los datos obtenidos en este caso, por decir 1021, en este primero tiene cortos por soldadura dura. Entonces acá tiene problemas de soldadura mal refluida y soldadura insuficiente, levantado, pin levantado, invertido, dañado, equivocado. Ahora esta gráfica, para que nos dé, digamos, mejor información, podemos agregarle los datos y así cada uno de los puntos nos va a indicar cantidad, porcentaje. Aquí podemos modificar esto y ponerle porcentaje. Entonces esto de cantidad, pues podemos decir la cantidad de datos, ¿no?, que queda igual. Entonces aquí ya podemos ver una mayor información. Digamos que de todos los datos, aquí hay 1021 datos que tuvieron este problema de corto por soldadura dura. Tenemos 925 datos que fueron por ausente y desalineado 851, soldadura mal refluida 742 y soldadura insuficiente 646, levantado 340, pin levantado 104, invertido 60, dañado 40, equivocado 19. Entonces este es el porcentaje de cada uno de los datos, y aquí el acumulado que aparece en la gráfica de Pareto. Esta gráfica es la que vamos a utilizar para el proyecto. Entonces por lo pronto esta es la gráfica de Pareto para el proceso de SMT, y vamos a pasar a hacer la gráfica de Pareto para el proceso de inyección. Entonces vamos a cambiar de datos. Aquí ya estamos con los datos para el proceso de inyección. Entonces la empresa también tiene una problemática ahí. Vamos a hacer la gráfica de Pareto, nos vamos a Stat, vamos a ir a Quality Tools y vamos a agregar gráfica de Pareto. Entonces aquí en efecto de atributos vamos a poner los cualitativos, que es defectos, y en las frecuencias van los cuantitativos, que son las cantidades. En opciones vamos a poner gráfica de Pareto, de proceso de inyección. Y aquí vamos a poner un porcentaje de 99.9, que no podemos poner 100, me marca error militar. Ok, y esta es la gráfica que nos dio para el proceso de inyección. Entonces aquí vamos a hacer unos cambios. Aquí volvemos a poner porcentaje, ahí está en porcentaje. Y vamos a agregar los datos en cada uno de los puntos. Agregar datos, la tabla. Agregar datos, la tabla, ok. Perfecto. Y aquí ya podemos ver que, digamos, dentro de las malformaciones hay un reporte de 329 datos. En lo que es coloración incorrecta hay 301, huecos 147, rebabas excesivas 142, marcas negras 112, acabado incorrecto 45,
piel de naranja 31, líneas lo visibles 17. Aquí el porcentaje se va marcando de manera creciente y acá se va, como se puede ver, graduando poco a poco hacia la forma superior. Entonces aquí empieza de creciente a decreciente, va decreciendo como hacia la derecha, y acá es de abajo hacia arriba. Aquí vemos las frecuencias acumuladas y la cantidad de frecuencias que se presentan en cada uno de los efectos. Entonces, esta fue la gráfica de Pareto del proceso de inyección. Entonces aquí proceso de inyección, aquí lo estamos viendo, y este fue el ejercicio con el que cubrimos los 27 ejercicios que nos pide la actividad. Ya son 51.15 segundos, 51 minutos con 18 segundos. Entonces aquí termina el segundo video de esta actividad, y el tercer video va a ser sobre el proyecto.